la mujer, se nos viene marzo, y estamos a una semana del famoso, de la fecha con la que se conmemora el Día de la Mujer, que es el 8M. Así que les vamos dando la bienvenida. Hola Laura, que vamos viendo que hay algunos que se están sumando con sus cámaras, así que muy bienvenidas y bienvenidos. Gracias por unirse a este webinar, Buenas prácticas para conmemorar el mes de la mujer en tu empresa. Así que vamos a dar un minutito más para que se terminen de sumar. Sofía, hola. Bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a estar con el chat, de todas formas, para que vayan ahí dejando sus comentarios, sus consultas, preguntas. Y bueno, esta mañana entonces tenemos una tremenda speaker, que es Ilia González, la CEO y directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos, que nos va a estar acompañando y con la que vamos a estar conversando sobre estas buenas prácticas que se pueden hacer en las organizaciones, en las empresas. Así que le damos la bienvenida a Ilia. Vamos a leer una pequeña biografía de su vida, de lo que ha hecho estos años. En realidad, Ilia es, además de ser la CEO y directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos, esta es una comunidad que lidera con más de 640.000 seguidores en 30 países. Tiene más de 25 años de experiencia liderando equipos de personas. Es MBA en Planificación Estratégica y Magíster en Dirección de Personas en Barcelona. Por 7 años consecutivos ha sido reconocida como HR Influencer, destacando por su impacto en la humanización de las organizaciones. Así que darle la bienvenida a Ilia, un aplauso virtual. Hola, hola, ¿cómo están? Mira, muy bien, ahí hacen. eh, Gracias por la invitación, qué rico verte, gracias. Siempre nos vemos en otro espacio, en físico, en nuestros congresos, así es que es un gusto también acompañarte y acompañar a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Buenísimo. Bueno, y antes de entrar a conversar con Ilia directamente, o sea, que Ilia nos vaya contando también qué es lo que ella ha visto en las organizaciones con las que trabaja, como, bueno, como contamos, estos 240.000, o sea, realmente es una súper red la que tiene y también con la que pueden llegar a distintas organizaciones y empresas y ver qué hacen, cómo lo conmemoran o realmente cómo trabajan el tema de la equidad de género durante el año. A mí me gustaría antes contarles un poco, nosotros como desde WUMAP, yo soy la gerente general y fundadora de esta empresa que ayuda a otras organizaciones a lograr la igualdad de género. Nosotros este año cumplimos 10 años ayudando, acompañando a estas organizaciones y ya hemos acompañado más de 150 empresas. Entonces, quería solamente hacerles una pequeña introducción sobre lo que es la equidad de género y realmente en qué escenario estamos hoy día. Entonces, para que se hagan una idea, y esta sería como una pregunta, a ver si podemos ahí activar también nuestro chat, la conversación por el chat, de ustedes, de los que están acá hoy día. ¿Cuántos países crees que están en camino a lograr la equidad de género para el año 2030? ¿Ya? O sea, estamos hoy día de 2026. ¿Cuántos países creen ustedes que van a lograr la equidad de género de aquí al 2030? Que es en realidad lo que se propone también la ONU, ¿cierto? En su Objetivo de Desarrollo Sostenible. A ver qué nos van contestando Qué por buena el chat. pregunta, qué buena pregunta. 30 países pone Patricia. Alguien puso 20. Laura. Ya. A ver si tenemos alguno más. 9. Jimena dice ninguno. Ya. Ilia, ¿tú qué crees? Yo soy bien ¿Cachai? pesimista, yo voy más o menos por Liliana, yo creo que con suerte 10. Ninguno, sí. Ningún país va a lograr la equidad de género para el 2030. Eso, pucha, acá está la fuente, se me anduvo medio desapareciendo, pero es un estudio de Equal Measures que lo hizo el año pasado, pero así como está la situación hoy día en todos los países, y esto recordar que la equidad de género se evalúa en distintos niveles, ¿ya? No solo en temas de educación, sino que también en temas políticos, en temas que tiene que ver con acceso a la salud, de representación de las mujeres también en el mundo del trabajo. Entonces, ningún país, yo sé que uno pensaría de repente en los países escandinavos, así tipo Islandia, Noruega, no sé, ellos tampoco. Así que realmente hay mucho trabajo que hacer.
Y nosotros lo vemos esto desde un punto de vista positivo, aunque a veces sí que tenemos que sacar cuenta nuevamente esto, ¿cuánto tiempo crees que tomará alcanzar la equidad de género a nivel mundial? La ONU, así- sí, uno piensa al tiro, no va a ser, nosotros no lo vamos a ver, eso es lo triste de todo esto, porque según el Foro Económico Mundial, que tiene este Global Gap Gender Report, que lo saca todos los años, nos vamos a demorar 123 años. La ONU dice 131. En realidad se va moviendo un poquito el número por distintos indicadores que se miden, pero finalmente estamos en más de 100 años hoy día. Y eso, bueno, puede ser un poco frustrante, pero también para otros, como nosotras, nos moviliza a actuar, nos moviliza a apurarnos, a apurar esta causa. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos que esto importa. ¿Por qué importa hoy día la equidad de género en las organizaciones? Porque las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos directivos tienen más rentabilidad. O sea, está súper estudiado, acá tenemos todas las fuentes súper actualizadas. Pero ya McKinsey lo viene diciendo hace muchos años. McKinsey viene diciendo que son 28 trillones de dólares los que se agregarían a la economía mundial si tuviéramos a las mujeres en la misma capacidad productiva que los hombres. O sea, eso es dinero que se deja fuera del mundo por el hecho de que hoy día las mujeres no están trabajando en muchos lugares o porque no tienen exactamente las mismas oportunidades para poder acceder a posiciones de trabajo, al trabajo, al mundo del trabajo. Mayor estabilidad financiera y mejores resultados empresariales, lo dice Bloomberg, cuando tenemos a mujeres dentro de las organizaciones, cuando las tenemos participando en igualdad de condiciones que los hombres, cuando tenemos en los comités ejecutivos a lo menos a una mujer. De hecho, ahí McKinsey tiene también un dato que es que hay más ROI, o sea, hay más rentabilidad cuando lo menos hay una mujer en los comités ejecutivos. Y que habla de eso también, de que es como un 25%, se parece a este 21% que dice A Place for Us de Who y de Talana. ¿Qué es lo que sucede cuando hay mujeres? Y no es que como que el hecho de que en una organización hayan mayoritariamente hombres significa que no va a poder tener productividad esa organización, no es así, pero sí cuando tenemos mujeres y hombres y se van generando estos equipos diversos donde se incorporan distintas visiones, tenemos más capacidad para anticiparnos, gestionar crisis, planificar, delegar y tener seguimiento efectivo de actividades. O sea, eh, la, ir generando estos espacios que sean diversos, que sean inclusivos, hace que también tengamos mejores organizaciones con mejor desempeño y también con mejor clima. Y aquí entro a este segundo punto que es tan importante, porque hay menos rotación de personas, eh, las personas se mantienen, se fidelizan, están más contentas también en los lugares donde hay más diversidad, donde hay equipos donde la participación entre hombres y mujeres es equitativa. Y están también estos beneficios indirectos que se le llaman como la creatividad, el sentido de justicia, mejora el bienestar y la salud mental de los colaboradores. Los compañías con equipos diversos tienen hasta un 19% más de ingresos por innovación. Así que ahí les dejamos todos estos datos. Muchas veces nos dicen, oye, pero no tienen algún dato, porque uno igual necesariamente de alguna forma necesita convencer al cerebro, ¿cierto?, de que esto tiene una importancia y para nosotros lo es, pero obviamente a nosotros lo que más nos resuena es este sentido de justicia. No olvidar que hoy día hay más mujeres que hombres estudiando en la educación superior, que las mujeres vamos saliendo al mercado laboral y que nos vamos quedando estancadas en niveles de entrada o de jefatura, pero no vamos accediendo a posiciones más altas, por ejemplo, de subgerencia, gerencia o gerencia general. Entonces, por eso hoy día la conversación está centrada en esto, bueno, porque tenemos una urgencia de actuar hoy. Nosotros, esto a nivel de BUMAP, y tenemos varios talleres, varios workshops que ahora en marzo los hacemos, los desarrollamos en las organizaciones y generamos estos espacios de reflexión. Y este es uno que se llama Aceleremos la Acción, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de cómo yo puedo empezar a agilizar o a mover en la causa en mi organización, hay acciones en tres niveles, ¿ya? Entonces voy a hablar de estas tres niveles y ahí ya pasamos a la conversación con ella. Uno es qué puedo hacer yo a nivel individual.
Dos, es cómo yo me relaciono interpersonalmente con mi equipo, puede ser, con las personas con las que me reportan. Y tercero, es ya a nivel organizacional. ¿Cómo puede mi empresa, la fundación en la que trabajo, mi organización, moverse a tener mejores, en este caso, participación, en que tener a una mayor cantidad de hombres y mujeres de forma equitativa en todos los niveles? Algunas acciones individuales es empezar yo a reconocer que tengo sesgos, todos tenemos sesgos. ¿Cómo puedo mejorar esos sesgos? O sea, ¿cómo puedo generar una reflexión de, eso fue quizá un comentario sesgado y yo mismo puedo reformularlo para la próxima vez? También darme cuenta de estas inequidades que pueden existir en el entorno, abrirme a que puede ser que a mí no me pase, pero que le pasa a la persona al lado. Evitar microagresiones, por ejemplo, comentarios sutiles que descalifican, que en los ambientes de trabajo muchas veces siguen presentes. Y bueno, participar en charlas, o sea, el hecho de que ustedes están en este workshop ya, este webinar, perdón, ya habla de que hay un interés de ustedes de reconocer y saber más sobre temas de equidad de género. Algunas acciones interpersonales, por ejemplo, hacer estas microafirmaciones, que es reafirmar las ideas y logros de los colegas que son subrepresentados. Muchas veces una idea que surge en la reunión, uno no se da cuenta que la dijo y puede ser que la haya dicho una mujer de una forma más baja o no tan fuerte y que la haya tomado un compañero o otra persona que tenga, qué sé yo, una posición más alta dentro de la organización, y esa idea, ese crédito se le da a la persona que lo dijo de forma quizás con más seguridad, con más convicción. Entonces, qué importante es reafirmar cuando alguien da una idea y que es probablemente quizás de un grupo más subrepresentado, puede ser una mujer o una persona que tiene discapacidad, que está trabajando dentro de nuestra organización o que pertenece, por ejemplo, a grupos de la diversidad sexual. Entonces, pensar en ellos, oye, qué importante es que yo, que tengo mi posición, quizás puedo también tener más influencia, puedo afirmar, hacer esta afirmación de lo que ella o él está diciendo. Crear espacios de diálogo sobre género y equidad, especialmente ahora por el mes de la mujer. Intervenir cuando alguien haya hecho un comentario inapropiado o discriminatorio. Y destacar públicamente los logros de colegas de grupos subrepresentados, aumentando su visibilidad. Y por último, para no alargarnos, ¿cuáles algunas de las acciones que podemos hacer dentro de la organización? Que pueden ser desde políticas más grandes, pensando también a propósito de todo lo que fue Ley Karin, que es cierto, se generaron protocolos, que haya una política más grande a nivel de diversidad, que haya inclusión, pero también se pueden hacer estos talleres de sensibilización en las organizaciones, en las empresas, para que también estemos todos en la misma página. Actividades que fomenten reflexión, como en una película, leer libros, informarme más, o voluntariarse también para participar en estos comités de diversidad e inclusión que muchas veces son de distintas áreas y no solamente del área de personas, por ejemplo, para influir en la toma de decisiones. Aquí les dejo algunas ideas de cómo uno puede ser un aliado de la causa de la equidad de género en el trabajo. Y ahora sí, con esto le doy el Pero pase espérame, a Ilia. gracias. No, pero no, no te pases tan rápido en la última lámina, porfa. Ya, Está buena, está buena. ya, me Porfa. vuelvo, dices tú. A ver. Sí, sí, no, 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 buena Ahora, esa, porque me gustó ahí, cómo lo estructuraron, porque dejo. efectivamente. Ya que yo dije, me estoy alargando mucho y todavía no hemos No, partido no, no, conversando con no, la está Ilia. súper buena. De hecho, está súper buena tu presentación. Me encanta cómo abordaron la temática. Creo que está súper esquematizado y te permite poner foco en lo estratégico, pero también en acciones concretas. Entonces, eh, porfa, esta parte yo la quería escuchar, así que Contigo. yo también te estoy Ya, escuchando. ya, genial, ya, buenísimo. Entonces, bueno, muchas veces uno dice, pucha, yo no sé si soy como un aliado derechamente, es como, ¿cómo parto siendo? ¿Ya? Y hay algunos que dicen, mira, yo no soy detractor, porque uno también en la organización se encuentra con algunos que son detractores o que niegan, no, esto no existe, esto no pasa. No me pasa a mí, así que no le pasa a nadie más. Pero sí, efectivamente hay un camino hacia construirse a ser un aliado. Entonces, por ejemplo, algunas ideas. Uno, cuando llega una colaboradora nueva a la organización, especialmente si es una industria que es masculinizada, ayudarla a compartirle la experiencia sobre la empresa, eso ya es como un acercamiento. Después,
ofrecer ayuda en la toma de decisiones críticas. Esto de los comités, cuando se abre, oye, ¿quién quiere participar en el comité de diversidad, equidad e inclusión? Y yo en realidad no estoy muy familiarizada con el tema, pero sabéis que me interesaría, bueno, esto es una forma de aportar. Facilita espacios de diálogo frente a temáticas sensibles. O sea, el hecho de decir, oye, ¿sabéis qué? Yo creo que es súper importante que para el mes de la mujer hagamos algo, tengamos un espacio que conmemore y que no sea solamente entregar, qué sé yo, en algunas organizaciones todavía se sigue haciendo esto de entregar chocolate o flores. O sea, qué importante es conmemorar y recordar por dónde viene el 8M, que es a propósito de un incendio que hubo en una fábrica textil en Nueva York a principios de 1900, digamos, y que murieron muchas mujeres que estaban en condiciones laborales muy precarias y no pudieron salir del edificio porque estaban bloqueadas las puertas para que no salieran derechamente. Entonces se incendió y se murieron todas las mujeres que estaban adentro. Entonces ahí uno como recordar, oye, esto es una conmemoración porque en realidad todavía nos falta mucho camino por recorrer para tener espacios de trabajo que sean paritarios. Me gustaría escuchar la opinión de quienes no han podido hablar aún en la reunión. Oye, esto pasa un montón. En general, y yo lo he visto mucho en mi carrera profesional, hablan los que tienen como más influencia en las reuniones, pero las mujeres, como estamos, lo que decíamos, siempre en posiciones más bajas, que no son de jefatura, pocas veces somos las que podemos tomar la palabra en las reuniones. Entonces, qué importante es que cuando un sponsor, otra persona que tiene influencia, que puede ser un hombre o una mujer, pero dentro de la organización, le dé la palabra a mujeres dentro de la empresa. Hace uso de las políticas de la empresa que fomentan la corresponsabilidad. Esto lo vemos mucho, que en general las jefaturas eh, o no se piden, qué sé yo, los días no se toman los días de postnatal, que los hombres tienen muy pocos días, por lo demás, son solo 5 días. Pero en algunas organizaciones les dan más días, bueno, pues algunos no se los toman tampoco, no se toman ni siquiera los 5 días. Qué importante es que el líder o la líder es quien da la pauta también para el resto. Entonces, si el líder no hace uso de las políticas de corresponsabilidad, que fomenten la corresponsabilidad de la organización, probablemente no lo van a hacer los colaboradores que están en posiciones más junior. ¿Cómo estas decisiones afectan a las mujeres de la organización? O sea, hacerse esa pregunta, ¿ya? Cuando, por ejemplo, uno lo ve como a nivel ya infraestructura en la industria minera, los baños, por ejemplo, o sea, la vestimenta, ¿cierto? Como todo lo que tiene que ver. O sea, ahí uno ve que muchas veces uno no piensa en cómo esto lo voy a ajustar al mundo femenino y solamente se piensa como el estándar es lo masculino, ¿ya? Y eso pasa no solo como a nivel laboral, sino que uno lo ve cuando se han hecho los autos, por ejemplo, los airbags están pensados para hombres, no para mujeres de 1,60 m, por ejemplo, o el aire acondicionado también, también siempre las mujeres tenemos una temperatura basal más baja, entonces obviamente nos da frío, nos da más frío que a los hombres en la empresa cuando ponen el aire acondicionado a distintas temperaturas. Entonces, es que importante es tener estas conversaciones y entender que no es lo mismo para ambos. Y hablar a favor de las mujeres cuando hacen chistes inapropiados también. O sea, eso es importante. Uno dice no ser grave, pero también tampoco dejar pasar, ¿cierto? Porque además hablemos de espacios de trabajo que sean seguros, ¿cierto? Donde no se cosifique, no se objetivice, no, bueno, no usemos los sobrenombres, o sea, todo eso no lleva a lugares de trabajo que sean de respeto, donde tengamos buenos climas laborales. Eso es, Ilia. Oye, Así que gracias. ahora Dijiste sí. en estas cosas bien prácticas que fuiste mencionando respecto a cosas tan como prácticas desde un aire acondicionado, la temperatura, hay algo inmensamente significativo que son las zonas de lactancia en las oficinas. Entonces, Exacto. a mí, fíjate que me conecté en ese espacio con un hecho específico de que hasta que yo fui mamá y tuve mi primer hijo, llevaba una década en la empresa donde nació mi hijo, era la de recursos humanos, o sea, obviamente estaba preocupada de las personas todo el tiempo haciendo mi trabajo de recursos humanos, y en una década nunca una mamá me pidió una zona de lactancia.
Yo nunca tuve hijos, nunca supe de este silencio de qué hago cuando estoy amamantando. O sea, las mamás se sacaron durante toda mi vida, 25 años de recursos humanos, la leche en los baños y guardaban en un tupper silencioso, ¿no?, en el refrigerador de la cocina, donde estaban todos los almuerzos, y ahí metían su leche. Y luego pasaban con un bolsito que ojalá nadie viera y se llevaban la leche. Entonces, desde algo tan importante y el poder tremendo que significa la lactancia y la importancia que tiene el sistema inmune de los niños y esta etapa tan sensible, tan importante que era tan sencillo. O sea, y me dio rabia también, porque dije, ¿por qué nunca vino una mamá a golpearme la puerta y a decirme, oye, Ilia, necesitamos una zona de lactancia? Somos una empresa a lo mejor pequeña, lo que sea, pero siempre se pueden habilitar espacios. Y creo que hoy día, respetando todo lo que tenga que ver con si quiero ser mamá o no, o toda esta parte, como dejando de lado cualquier juicio, creo que es súper importante, desde eso, desde un aire acondicionado, pero también desde la lactancia, desde la importancia que tiene Mm, en la sala. Entonces, justo en esa parte que estabas como cerrando, me quedé conectado y dije, no quiero dejar pasar este pequeño detalle. Y siempre me llamó la atención que no, que ninguna mamá se haya acercado en una década a pedirme un espacio. Creo que lo habría mm. habilitado inmediatamente y con mucho cariño y con mucha Hay, convicción. hay el libro de Sheryl Sandberg, el Vamos Adelante, Lenin, dice, parte el libro con ella cuando trabajaba en Google y estaba embarazada, embarazadísima, más que en Estados Unidos no hay ni pre ni postnatal, entonces, y ella llega de, no sé, 36 semanas caminando y parece que era un estacionamiento en Google que queda muy lejos, entonces parte el libro diciendo que ella ya, cuando ya lleva como 3 semanas que ya no daba más, entró a la puerta, entró donde los que eran, en esa época Google era más chico, digamos, pero era uno de los fundadores y les dijo como, esto no puede ser. O sea, ¿cómo no se han dado cuenta de que las embarazadas necesitamos tener estacionamiento más cerca? Que no podemos estar con, como todo el mundo en cualquier lado. Entonces, eh, qué importante es cuando uno tiene como la influencia, ¿cierto? Para poder detectar algo que es importante para la organización y que quizás no lo va a decir nadie más, si no, si no es las personas que pueden generar ese cambio. Y además me conmueve, pero también aprovecho de felicitar y transmitir a Sebastián, a Joaco, eh, a Gonzalo y a Sergio, que hoy día están, a Luciano, que hoy día se conectaron a Cristian, a esta conversación, a Francisco, obviamente, a una conversación que lo primero no es de mujeres. Por lo tanto, todas las personas que tienen al menos una persona a cargo son líderes. Y si son líderes, tienen que tener claridad respecto a lo que significa liderar personas. Dicho eso, agradezco que haya nombres, creo que eso es un pilar central en todo el trabajo que también hemos realizado durante mucho tiempo en nuestra querida red de recursos humanos. Y agradezco, gracias, que nosotras partió nuestra conversación en la invitación, que yo te dije, pucha, gracias, yo en general me guardo en marzo. Y me guardo primero porque me identifico más como persona que como mujer. Y entonces siento que es como, ¿cómo voy a venir yo a hablar acá de mujeres o lo que está pasando en mujeres? Pero en realidad mi foco es personas y prefiero guardarme porque siento que hay muchas voces que tienen todo esto muy bien abordado, muy trabajado, muy investigado. Y en mi caso, acepté la invitación identificando de que me identifico más, o sea, como persona, más que mujer, a pesar de tener 2 hijos, de estar casada con un hombre, como que tengo toda la estructura que se supone que es como etiqueta, obviamente, de una mujer en esta sociedad en la cual se establece que es mujer. Así que gracias por permitirme acompañar este espacio. Gracias a las personas que se suman para esta conversación tan rica y entretenida que vamos a tener con una mirada, espero, también distinta respecto a lo que creemos estamos mirando y de la cual ahí automáticamente cuando tú llamas a la acción, o sea, 130 años,
A mí me da rabia al tiro. Los que me conocen saben, yo soy súper enojona, y me enojo y me da rabia, y es como, pucha, no sé qué, y de ahí viene un poco la historia que te voy a contar enseguida, cuando empecemos a desarrollar la conversación de dónde viene, también que la Red de Recursos Humanos haya desarrollado proyectos que visibilizan y posicionan la importancia de lo que significa cerrar brechas de género en Chile y el mundo. Sí, ya, y le apartamos. O sea, yo lo que quiero saber es, desde la red de recursos humanos, ¿qué es lo que ustedes han estado viendo, qué está pasando en el mundo de las empresas, de las organizaciones, respecto de ahora, de lo que viene para el mes de la mujer, y si tú sientes que en los últimos años ha evolucionado la conversación, o ha involucionado quizás? Definitivamente ha evolucionado. O sea, hace una década, voy a hablar de la mayoría de las organizaciones en Chile que son pymes. Por lo tanto, si tenemos en esta audiencia profesionales de grandes organizaciones, lo más probable es que si son multinacionales, tengan políticas, definiciones, estructuras, indicadores, procesos que están definidos y que llevan décadas de avance versus lo que se ha estado generando en Chile y en Latinoamérica. Por lo tanto, dicho eso, claro, hace una década la mayoría de las empresas, y para esta fecha era un chocolate, una flor y un saludo. Y se acabó el Día de la Mujer, que no era el mes, sino que en realidad era el día, y hoy día obviamente ya es un mes que se prepara con muchos meses de anticipación, o sea, y en algunas organizaciones incluso hoy día ya no es o el mes o 3 meses, sino que en realidad ya se han convertido en planes anuales de trabajo donde también antes era como el de recursos humanos, que estaba metido solo en este tema, a hoy día integrarlo en el plan estratégico de las organizaciones. ¿Ha habido un cambio? Ha habido un cambio. La pregunta es, ¿eso ha movido la aguja? No. Entonces es como qué bonito que hoy día se hagan más cosas. La pregunta es, ¿por qué no movemos la aguja? Y desde ese espacio que hemos hecho y que ha estado haciendo la red de recursos humanos, ahí hay una historia súper interesante de lo que ha pasado estos últimos años. Yo diría que los últimos 5 años, más o menos, en pandemia, de hecho, que fue cuando saltó esta alerta y es como todo lo que se había avanzado en la última década en el cierre de brechas de género, retrocedimos. Se perdió. La pandemia nos hizo perder todo lo que habíamos trabajado y lo declararon distintas organizaciones que se han especializado en brechas de género y fue como salían los diarios. Y me acuerdo haber estado leyendo el diario en pandemia y decía, retrocedimos, nada, no hemos avanzado nada, la última década, nada, no sé qué. Y me llamó la Claro, atención, en 10 y me llamó la años. atención, y dije, ¿por qué no se mueve la aguja? ¿Qué está pasando? Porque somos uno de los últimos países de la OCDE, o sea, además siempre estamos como en el último ranking, ¿eh? En todas las cosas que nos miden, pero es bueno medirse para arriba y no quedarse conformista en un espacio en que sí, oye, pero en realidad somos los mejores con los vecinos, por ejemplo. No, acá tenemos que mirar obviamente hacia dónde queremos avanzar y aprender e integrar. Y fíjate que hice un trabajo, esto no lo sabe tanta gente. Le pregunté a 100 expertas y expertos, no había casi ningún hombre en ese tiempo, de brechas de género. Y les pregunté, ¿cuáles son los indicadores de gestión que apalancan el éxito de tu gestión? De curiosa, necesitaba saber por qué no movemos la aguja, si era tan evidente que hoy día hay más información que ocupa gran parte de la prensa, de los artículos y de los comunicados. Y era como, ¿por qué no movemos la aguja? Y le empecé a preguntar. Y me junté como con 100 referentes. Speaker, autoras de libros, líderes de organizaciones relacionadas con brechas de género. Y lo más triste, gracias, fue que el 95% no supo responder esa pregunta. Y lo voy a repetir. Le pregunté a más de 100 referentes, expertos en la materia, el trabajo que hacían para cerrar brechas de género, a lo que se dedica su organización o ellas mismas con mucha pasión, ganas y dedicación, no podían identificar o señalar qué indicador de brechas de género estaban impactando. Entonces es como, ¿para qué haces lo que haces? Y había silencio. Después de esos 100, bueno, había una que me marcó enormemente, hay más, pero la que más me impactó fue obviamente que Francisca Yuneman, con un trabajo pero impecable, desde la Sí, las evidencia, la mujeres. data, la trayectoria, la rigurosidad y la metodología. Entonces, yo me acuerdo de haber felicitado a la Fran Yuneman y le dije, Fran, tú eres la matea del curso. Definitivamente tú Mm. eres la matea del curso. Te Sí. sabes toda la materia, sabes todo, respondes todo, pero Chile no va a crecer con un Mateo en el curso.
necesitamos nivelar el curso, necesitamos nivelar nuestro país, tenemos que estar hablando el mismo lenguaje. Y de ahí empecé otro proceso, entonces estos 100 dije, bueno, lo bueno es que no se han cerrado las brechas si no ponemos intención en un indicador y después decimos medimos ese indicador, si no estamos accionando, ese indicador no lo vamos a mover. Entonces dije, happy problem, porque es solo un tema de conocimiento, claramente se está haciendo algo, pero hay que enfocar y orientar. Entonces empezamos otro trabajo, que es preguntar cuáles eran esos indicadores que existían en el mercado. Y ahí pasó otra cosa que fue tremenda. Por ejemplo, ONU. ONU tenía el DIR, que era un indicador que medía brechas de género. No sé si alguien acá de la audiencia lo conoce, así que aprovecho, si alguien me dice sí, que conoce, obviamente, el indicador de brechas de género de ONU Mujeres, el DIR, parece que nadie lo conoce, no se preocupen porque en realidad nadie lo conoce. Y si uno lo conoce, aprender a calcularlo es de la NASA. O sea, si es que había un gerente o líder de recursos humanos que estaba haciendo todo el trabajo que nos toca hacer, o el CEO que tiene que tener la sostenibilidad de la organización, no sé qué, y además tenía que aprender a calcular con esta planilla que era compleja y difícil, la verdad es que se entiende por qué nadie cierra brechas de género, si en realidad no puede ser tan difícil calcular una brecha. Para los curiosos, hay un taller que hicimos, de hecho, fuimos a ONU, le pedimos que nos enseñara a calcular este indicador, porque dijimos, van a llegar igual personas. Se inscribieron como 500 personas para aprender a calcular las brechas de género con esta metodología gratuita DIR. ONU vuelve a nosotros con alguien que era de otro país que iba a dar la charla, me dice, no, es que tenemos solamente capacidad para 25 personas en el Zoom. Entonces no tengo nada que hacer con estos 500 porque no van a poder entrar. Y yo decía, es mentira, o sea, era como mentira, ¿cómo está pasando esto? ONU, taller, la asignación de enseñar esta metodología de cierre de brecha de género desde otro país para Latinoamérica y tienen cupo para un Zoom de 25. Dijimos, no importa, nosotros pagamos la diferencia, pero por favor, enseñémosle al mundo el DIR. Y ahí fue la primera alerta. Cualquier indicador de brechas de género, cualquier cálculo debe ser fácil, simple y automatizado. No podemos estar haciendo 6 meses de trabajo para llegar a un indicador y ahí viene la primera alerta. Entonces, DIR era un indicador, ya les conté un poco por qué era tan difícil poder medir y gestionar esas brechas. Después estaba IPG y fuimos a hablar con el ministerio. No sé si también acá conocen IPG, ahí si quieren poner en el chat si lo conozco, que tiene que ver con paridad de género, este indicador de paridad de género que estaba en ese tiempo, creo que en el ministerio, alojado en un ministerio, había un equipo a cargo. Y fuimos a hablar con IPG y les dijimos, equipo IPG, cuéntenos, ¿cómo ustedes calculan la brecha de género? ¿Cómo se miden? La misma pregunta base, ¿cuáles son los indicadores de género que impactan el éxito de la gestión de IPG? Y la respuesta fue de las cosas más insólitas que he escuchado. La forma del cálculo del IPG es confidencial, es secreta, no la podemos contar ni informar. Dije, ¿cómo va a ser pública y secreta si Claro, esto está raro. financiado por el gobierno? O sea, se supone que esto es un plan de gobierno, es un plan que interesa mover la aguja en indicadores de género. ¿Por qué va a ser confidencial? Por último, compárteme los indicadores para yo contarle al mundo y así podemos visibilizar la forma, porque la que tiene DIR no sirve. O sea, es de la NASA y es súper difícil hacerla. Entonces, ¿cuál usan ustedes? No. Y nos dijeron que no iban a difundir cómo se medía ese índice o ese indicador en el IPG para toda la comunidad abierta. Ahí había otro gran problema, ¿por qué no cerramos las brechas? Si el conocimiento queda encapsulado, encerrado en un círculo de, creo que son 104 o 140 empresas, ya sabemos que Chile no son 140 empresas y ya sabemos que ese indicador no va a mover la aguja. Por lo tanto, esa práctica y esa política, al ser confidencial y todo, y además requería la firma del gerente general como compromiso de que esto involucraba al gerente general, de lo contrario tampoco lo hacían. ¿Cuántas prácticas de recursos humanos surgen del área HR? Reúne evidencia y luego va al comité ejecutivo con datos, porque desde el principio te dicen no a un montón de ideas que llevamos. Entonces te dicen no. IPG, ciento y tantas empresas, Chile, nadie sabía cómo se calculaban los indicadores, se entiende claramente que por qué no movimos esa aguja. Sigamos evolucionando y avanzando en lo que fue los indicadores, hasta que identificamos los de la CMF. Esos ya eran claros, más simples, por lo tanto dijimos, bueno, ocupemos ese modelo y ahí
aprovecho de mencionar, la red de recursos humanos junto a, en ese tiempo con Sofos Baicense, hicimos un estudio con 100 empresas y un piloto donde está el estudio y están todos estos indicadores. Por lo tanto, también les voy a compartir dónde van a poder descargar el estudio para que lo revisen y vean esos indicadores para el que no tiene IPG ni DIR o los indicadores de la CMF, que también son 400 empresas, creo, donde pueden identificar indicadores. ¿En qué ha cambiado esta última década? En que creo que estamos mirando más los indicadores. Y el trabajo, en ese tiempo no nos conocíamos, gracias. Así es que el trabajo que han estado haciendo las felicito, porque partes justamente hablando de data, de indicadores, de números, y de que lo que se haga sea coherente con la organización. Entonces, con esta parte de la historia, les quiero contar por qué no movemos la aguja. ¿Ha cambiado? Ha cambiado. Es la del La mercado Comisión del financiero. Mercado Financiero. Sí. Sí. Entonces ellos miden Que hoy la día banca. además es quienes son, perdón, es que hoy día además son quienes van a fiscalizar el cumplimiento de la ley de los directorios, que va a entrar, bueno, o sea, a ver, los 6 años no va a ser obligatorio, pero después ya va a haber obligatoriedad de ir llegando hasta eventualmente un 40% de que haya mujeres en los directorios. Entonces, la CMF es la que está, es la que va a ser eh, quien va a estar fiscalizando el cumplimiento de la norma, de la ley. Entonces las organizaciones que reportan a la CMF tienen que obligatoriamente medir brechas de género. Cuando empezamos a mapear cuáles eran los principales indicadores, también hicimos una comisión donde fueron, yo recuerdo que 50 expertos y organizaciones referentes, donde nos pusimos de acuerdo cuáles eran los indicadores de mayor impacto, porque hay 100 indicadores. La pregunta es dónde entro a picar, por dónde empiezo, cuáles son los más efectivos. Y ahí también hay toda una dinámica de poder establecer indicadores. Fíjate que lo que más me llamó la atención en esta parte de lo que ha cambiado es gran parte el desconocimiento de referentes y expertos que no saben para qué están haciendo lo que hacen. Hacemos, pero no nos comprometemos con, ok, yo voy a estar dando charlas para mover el indicador X. Yo voy a hacer un taller para mover, no sé, es indigno. Hasta hace muy poco yo he sabido de casos, gerentes de recursos humanos entrevistadas por organizaciones, por hunters, de prestigiosa reputación nacional, de organizaciones que lideran la conversación en medios, que están en prensa, que escriben un montón y que le preguntan a los gerentes de recursos humanos, a las mujeres, háblame de tu planificación familiar. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? Y esto está pasando hoy día. Si un hunter es capaz de preguntarle eso a una gerenta de recursos humanos que tiene la capacidad para decir, oye, esto no aplica, no me tienes por qué preguntar cómo estoy planificando, si voy a tener hijos y cuándo los voy a tener los próximos años, o con qué me estoy cuidando, o sea, ¿qué es eso? Y esa aberración sigue pasando hoy día. Por lo tanto, es importante indignarse para poder poner límites, pero cuando una mujer postula un cargo, ¿tiene capacidad para decirle a este hunter o a esta persona que lo está seleccionando, fíjate que no te voy a hablar de mi planificación familiar, no corresponde a la entrevista ni a mis competencias técnicas para el cargo, no se puede? Y es ahí donde es súper importante identificar qué estoy haciendo en estas barreras de entrada en la organización o donde escuchamos declaraciones como, por favor, no más minas. A mí 1000 veces me han dicho, oye, no, más mujeres no. No, se va a embarazar, tengo dos, es que a esta no la quiero. Y así son declaraciones súper rudas que escuchamos el día de Mm. hoy en todas las organizaciones. Ha cambiado, pero estas prácticas siguen sucediendo, siguen sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo bonito porque acá es donde nos ponemos nuestro propósito de dedicarnos a las personas, de trabajar con personas, de tener un liderazgo donde queremos, obviamente, liderar hombres y mujeres a las personas en las organizaciones donde estos temas sean higiénicos y no sea la determinación de por qué un hombre o una mujer. Ojalá no tuviéramos que preguntarnos siquiera el Mm. género de una persona al postular.
Ya, Ilia, ¿y qué has visto tú que funciona en las organizaciones? O que tú dices, oye, esta empresa en realidad, pensándolo en positivo, ¿cierto? Esta empresa a mí en realidad me llama la atención porque se ha comprometido con el tema y claro, no es solo una acción única del 8 como día, ni tampoco solo del mes, sino que lo que decía hace un rato, es una política transversal que nos damos cuenta que, y que lo vienen aplicando quizás hace varios años, o sea que son organizaciones en las que uno se da cuenta que están comprometidas. Porque a nosotros muchas veces cuando nos preguntan, oye, pucha, pasa esto, o sea, la situación que acabas de relatar en una organización, uno dice, bueno, pucha, ojalá la persona, entonces las mujeres también tengamos la libertad de poder ver a qué organizaciones queremos postular, o sea, de reconocer las organizaciones en las que sí hay un compromiso real con la mujer. O sea, también está en nuestras manos que podamos también visibilizar a esas organizaciones que efectivamente sí tienen un compromiso con el desarrollo de carrera de la mujer. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú has visto tú? Esas empresas que realmente no es solamente una empresa que conmemora, sino que incorpora la equidad en su gestión. Me quedé con la frase que dice, veámoslo en positivo. Yo sigo pensando que no hay que verlo en positivo. Yo creo que hay que verlo como algo grave y que tenemos que cambiar el positivismo en esta situación porque no existe. Por algo no hemos movido la aguja. O sea, no movemos la aguja, no hemos movido la aguja y van a pasar 120 años. Dicho esa descarga previa, digo, ya, respiremos, conectémonos con los que sí están haciendo algo, busquemos esa pequeña parte donde sí lo estamos haciendo bien, que voy a seguir diciendo, es mínima. Y mínima, me voy a conectar con donde he visto prácticas, pero antes de eso voy a seguir descargando esta emoción contenida que Está perfecto. evito ir. Pero, por ejemplo, hay declaraciones. Fíjate que algo que me impresionaba en todo este camino que empecé a investigar un poco qué está pasando y por qué no se mueve la aguja, de curiosa, como les contaba al principio, se firma un acuerdo de colaboración entre la organización A y la organización B. Cámaras, foto, medios, publicaciones. ¿Sabes qué hacía Gracia en todas esas publicaciones? De curiosa, iba a hacer doble clic al directorio de esa organización. Ah, puro hombre. O sea, se Puro caía. hombre. Todas esas firmas, alianza de colaboración entre A y B, que para el compromiso, brechas de género, y su directorio eran hombres. Y en ninguna declaración de yo me comprometo a decía de aquí a 5 años nuestro directorio va a ser paritario. En ninguna parte. Ujú, Pero iba el CEO, porque eran hombres de esa organización, a firmar con esta otra organización. Ahí es donde debemos decir, yo firmo esta alianza, pero dame un dato de que a qué te vas a comprometer. Porque para mm, prensa, para medio, o sea, está lleno. Y eso es lo que mm. desgasta. O Porque sea, hoy el día además pinkwashing finalmente. se cansaron. Hoy día, fíjate que tú vayas a una organización y es como, ah, qué lata, de nuevo lo mismo. Por eso que hay que cuidar todo lo del trabajo que se está haciendo. ¿Quiénes lo están haciendo bien? Y ahí conectándome con este lado de que sí, sí, se están haciendo cosas, busquemos. Fíjate que la Fundación Carlos Vial Espantoso tiene un reconocimiento a las organizaciones que hacen un trabajo súper detallado respecto a los indicadores y cómo están midiendo. Ellos se encargan y le dan una ponderación súper importante. Por lo tanto, puedes ver mineras que ya tienen 40% de mujeres en directorio. Hay organizaciones de distintas industrias que ya lo han estado trabajando. Entonces, si uno dice, ¿dónde hay ejemplos? Vamos a mirar las empresas que han estado en la Fundación Carlos Vial Espantoso, por ejemplo, los últimos años. Y hay otras que están postulando, y mira, hay mujeres en directorio cero, y es como les queda un largo camino, pero por lo menos empezaron a medirse. Midámoslo. Ujú, Todo lo que nos toca hacer es medir. Medir, gestionar, mejorar. Medir, gestionar, mejorar. Puede que no tenga mujeres, puede que no existan políticas. Todo es un proceso. El nivel de madurez de brecha de género que diseñamos es súper rico porque te permite saber en cuáles de estos indicadores estás más bajo o más alto. Me comprometo a pasarte información, gracias, para que le hagamos llegar al equipo en qué parte está la información, el link, es un autodiagnóstico gratuito, un nivel de madurez puede costar hasta 60 UF, la red en ese tiempo que lo trabajamos con Sofofa y con Sense, fue gratis para el mundo. Por lo tanto, me comprometo a entregarlo para que se autodiagnostiquen, para que midan, gestionen y mejoren. ¿Dónde ujú. están?
la Fundación Carlos Vial Espantoso tiene muy buenos casos prácticos respecto a temas de género. Y están también, por ejemplo, las organizaciones, hay que acercarse a organizaciones que lo están haciendo bien. ¿Cómo se sabe quiénes lo están haciendo bien y están acompañando buenas empresas? Ustedes, Fundación Chile Mujeres, hay varias organizaciones en esa misma línea que han estado trabajando en serio. Sí, bueno, nosotros también lo vemos con, claro, con las organizaciones con las que hemos estado trabajando en los últimos años. Ahí uno se da cuenta cuando realmente hay un compromiso, es cuando esto es una línea que es constante, ¿cierto? Que es un programa que es constante porque uno sabe que no es algo que es puntual. Y que dado la inmensidad del problema, digamos, porque así es, o sea, esto, lo que tú decías de los indicadores, uno no solamente puede atacar, por ejemplo, el tema de la participación, que en la organización tanto haya un más o menos un porcentaje similar entre hombres y mujeres, sino que esa participación después tú la tienes que desagregar, desglosar y llevar a cada uno de los niveles. Entonces ahí te vas encontrando con este famoso techo de cristal, que es que en los niveles más altos hay mayoritariamente pura representación masculina y en los niveles más bajos efectivamente ahí es donde puede haber más mujeres o está súper paritario, pero es en los espacios de decisión donde no están representadas las mujeres. Y eso es algo que pasa habitualmente, ese es un tema, pero después uno puede ir viendo, ir metiéndose en el mundo de, por ejemplo, de la sensibilización, en el mundo de cómo hacer sponsoring, o sea, que los líderes también vayan viendo en sus planes de sucesión que hayan más mujeres, o efectivamente el tema del reclutamiento y selección. O sea, partiendo de la base de que, claro, que hay preguntas que deberían definitivamente no hacerse, todo lo que tiene que ver con que a las mujeres les siguen haciendo estas preguntas de planificación familiar versus a los hombres que no se las hacen. Pero sí, cuando uno contrata a una persona, erradicar algunos sesgos que uno tiene. O sea, que eso puede pasar también en las organizaciones que incluso están más avanzadas. Donde uno puede pensar que una persona que hace muy poco fue mamá no quiere tomar un cargo que implique viaje, por ejemplo, o implique estar lejos de tener que, claro, viajar o tener turnos muy largos, o sea, todo eso muchas veces ahí aplican varios sesgos que junto a la organización se pueden trabajar. Y lo otro también es que existe esto de Sí, falta de mira, referentes. hablando de, hablando de discriminación y de sesgos, por ejemplo, mi marido renunció a su trabajo hace una década para dedicarse al cuidado de los niños, que tuvimos dos hijos al hilo, entonces los que tienen hijos saben que es demasiado trabajo. Y se dedicó 100% al cuidado de los niños y yo me dediqué 100% al trabajo. Y fíjate que en ese espacio las personas que más juzgaron fueron las mismas mujeres. O sea, las personas que hacían Ujú, estos claro. comentarios y esta discriminación, se te va a aburrir el marido, no te da lata parecer como el hombre de la relación. Y así una lista de cosas que fui escuchando en la última década, era como, wow, qué importancia tiene declarar, comentar y opinar respecto a si seguimos nosotras mismas diciendo que el rol del cuidado en la familia, que puede ser voluntario, opcional o una obligación, lo que sea, ¿cómo logramos que estos roles de cuidado, que son los que más limitan que la mujer salga a desarrollarse, o sea, el hecho del cuidado en la familia es algo que hoy día vemos como una decisión? Si hasta la cuna te cuesta 500 lucas, y el sueldo mínimo de la mayoría de las mujeres en Chile es el sueldo mínimo y un poco más, claramente hay un dolor tremendo de la importancia que tiene ok, equilibremos, decimos todos, pero también mientras sigamos con estos sesgos de que son solo las mujeres las que le toca hacer, desde niñas, desde que nos decían que la pelota era solo para los hombres y la mujer que jugaba fútbol era María Tres Cocos, así nos decían en la infancia. Y tenías que seguir trabajando, seguir haciendo lo que realmente quieres hacer sin importar si eres un hombre o una mujer. Hoy día que Ujú, también está no definir género, que también está súper bien también. ujú. Oye, Ilia, te quería ya, antes de que, porque ya nos quedan 10 minutos, entonces, para volver al tema de las buenas prácticas, yo sé que hay una mirada crítica y me encanta porque muchas veces uno como que, claro, como que se centra solo en lo positivo, pero pensando en algunas buenas prácticas, y si uno tuviese que recomendarle a una organización, a una empresa, por dónde partir y qué hacer, a lo menos tres acciones que pudiesen hacer para avanzar en temas de equidad de género este año, ya no solo para el mes de la mujer, pero para este año, ¿qué es lo que tú recomendarías? Sí o sí, medir, gestionar, mejorar.
Si no tenemos tiempo, porque no vamos a alcanzar a medir, porque requiere tiempo, planificación antes de medir, hagan el análisis más simple. ¿Cuál es la dotación de hombres y mujeres? O sea, con ese indicador que lo tienes de tu planilla de sueldos en una empresa de 20, 30, 50, 100 o 500 trabajadores, mira, haz ese filtro en Excel con una tabla dinámica simple. Saca tu primer indicador de la historia y preséntalo al comité ejecutivo. Entonces, es verdad que decimos no regalemos flores ni chocolates, que lo dice mucha gente, pero también hay mujeres que me dicen, oye, yo sí quiero mi chocolate y a mí me encanta que al menos una vez en el año exista un espacio de reconocimiento a las mujeres de esta organización, porque nos ha tocado duro, no hemos quedado calladas durante décadas haciendo el rol de sostener el hogar, la casa, el trabajo, los niños, con falta de una red de apoyo, de educación, con los colegios, los jardines, que no tienen nada que ver con el mundo del trabajo. Entonces, lo primero, mide. Oye, ¿cuáles son las mejores prácticas? Mide. Sí, pero aparte de eso, no, mide. Si no mides, no vas a mover nada. Lo demás, googlea, pídele a ChatGPT que te dé otra idea innovadora respecto a cualquier cosa, no sé qué, según lo que estés buscando, y te lo va a dar. O sea, pregúntele a ChatGPT y le va a dar 50 ideas novedosas respecto a qué hacer en el mes de la mujer. ¿Qué digo yo? Miran. ¿A quién? A tu empresa. Y no miremos tanto para afuera. Empezamos a mirar para afuera cuando el trabajo es mirar adentro de mi organización y buscar los Ujú, sponsors que van a apalancar mi proyecto. La mayoría de los CEOs, yo nunca he escuchado a un gerente general decir, no me interesa el tema de las mujeres en esta empresa, no, no quiero mujeres, no me interesan las mujeres en general. Nadie dice que no quiere contratar a una persona o por qué ganan menos. Nadie, perdón, sí dicen no contratemos mujeres, eso sí lo dicen. Lo que no dicen es quiero pagarle menos a una mujer. ¿Qué es lo que pasa? En Chile existe la práctica de preguntar la renta. ¿Cuál es tu pretensión de renta? Es una práctica, es parte de nuestra cultura. Las mujeres piden menos. Por lo tanto, cuando voy a medir, supongamos primero el indicador más simple, ¿cuántos hombres y mujeres tenemos? Ya, listo, simple lo tengo. Hagamos el mismo cálculo en rentas. Al mismo cargo, ¿cuántas rentas tenemos? Un gusto, María Virginia, y que se despide, qué amorosa. Entonces, data, medir la organización hacia adentro. ¿Qué es lo que tiene mi organización? ¿Qué puedo tomar? No crear cosas difíciles, lo sencillo, lo fácil, lo simple, pero que genere impacto. Y eso significa medir. Busca tus indicadores. Hay como 100, no te sirven 100. Lee los 100. Aprendan de indicadores de brechas de género. No es posible que le preguntemos, pero gracias, te juro que estas preguntas se las hice a personas que se subían al escenario que tenían charlas millonarias de género. Cuando le preguntas cuál es ujú. el indicador, no lo sabían. Qué bonito mover hacia, oye, movamos la aguja. Las charlas son súper buenas para sensibilizar, para inspirar y movilizar cambios, pero con una charla al año no vamos a generar cambios. Entonces es una conexión que nos toca hacer. Midan, 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 midan. Pongan y digan con qué voy a mover esa aguja y estoy segura que, yo estoy convencida que Chile va a ser un ejemplo mundial en esto. Y lo Mira, digo, y lo ahí digo hay acá, positivismo. y lo digo acá y lo digo ahora, pero porque en Chile somos muy mateos. En Chile somos un país súper mateo, que aprendemos y que sabemos y complementamos. Somos un país súper colaborativo. Cuando organizamos este proyecto se sumaron 100 organizaciones con 100 propósitos distintos. El proyecto se llama Propósitos Compartidos, de hecho, cierre de brechas de género, Ujú, propósitos compartidos. No importa los indicadores que use cualquier organización, todos sirven. Lo otro que pasaba, Gracia, es que era, te juro que era increíble. Cuando hablaba con una organización A, hacía pebre a la organización o a las personas del equipo B o de otra organización. Y así había una desacreditación completa transversal. Generamos todo un trabajo y un piso de colaboración. Esto no lo vamos a lograr compitiendo. Esto es colaborativo. Si compartimos las mejores prácticas, esto va a permitir, pero no la mejor práctica porque, oye, tuvo súper éxito el chocolate que regalamos. No, no es de esa práctica, sino de hablar con la otra organización para preguntarle, ¿qué movió la aguja en tu organización? Porque ujú. alguien ya lo hizo antes. Y hoy día existe todo este espacio de colaboración y es un sello que tiene hoy día, por ejemplo, más de 1.500 gerentes que hay en la red de recursos humanos, más de 640.000 profesionales que aprenden las mejores prácticas y que no son solo mujeres. Otra cosa que pasaba era que las mujeres
le pegaban palos a los hombres que se metían a hablar de brechas de género. ¿Y por qué viene un hombre a hablar acá de brechas de género? Decían así súper, pero ¿por qué un hombre? Un hombre no puede hablar de brechas de género. Es como, obvio que Sí, sí. al revés, yo creo que necesitamos más hombres hablando de este tema Necesitamos a los que hombres, esto no es mujeres. hombres o mujeres, estos son líderes que están en la organización y ojalá a nosotros hemos impulsado mucho que siempre sea mixto, ¿eh? Siempre. Cada vez que alguien dice, oye, queremos, Ilia, danos, recomiéndanos, speaker, que sea para este mes, siempre decimos, acá están los hombres y las mujeres que lo hacen increíble dependiendo del objetivo que tengas. No todos tienen el mismo objetivo. Y ahí hay un Tadashi Takaoka que lleva años metido en la temática. Tenemos un Fernando Arab, que es un atómico que habla de Mm, corresponsabilidad y si lo reservan con tiempo, él ha dado charlas gratis en todos lados durante años porque está comprometido con la corresponsabilidad y sabe que eso nos permite mover la aguja del desarrollo económico de nuestro país. Es bonito que las claro. mujeres se integren, pero esto mueve la aguja de la productividad de nuestro país, del desarrollo intelectual de nuestro país, cerrar Mm. brechas de pobreza en nuestro país. La mayoría de las mujeres son las jefas de hogar. Creo que Fran Juneman me decía que era como cerca del 70% de los hogares es una mujer la que es jefa de hogar. Son monoparentales, claro. Sí, y además 70%. que tiene, cuando hablamos de que la pobreza tiene cara a mujeres, justamente por esos hogares monoparentales, que es que la mujer tiene que hacerse cargo de finalmente mantener a los hijos, salir a trabajar, o sea, es muy difícil. Oye, Ilia, ya me encanta, vamos a ir cerrando, pero buenísimo que hayamos terminado con este mensaje positivo también. Así que, y también incorporar el llamado a los hombres a seguir participando de este tipo de instancias, de también de promoverlos, de que nosotras mismas como mujeres, las que también estamos presentes acá, podamos de alguna forma hacerlos parte de la conversación. Nosotros vamos a estar también con muchos talleres, conversaciones, workshops, paneles de referentes durante marzo y obviamente con nuestros programas de mentoría. Así que Y ahí los vamos también a los ir que siguiendo, Gracia, porque obvio que queremos escuchar esas mejores prácticas. Eh, Ujú. Mi mirada, y yo estoy acá y acepté esta invitación y va a ser mi voz constante, es yo no soy positiva, estoy agotada de que no movamos la aguja, creo que ya sabemos cómo hacerlo, colaboración, aprendizaje en comunidad, lo que hizo el otro me sirve a mí, yo lo comparto, lo entrego, el otro lo usa, lo testea, le sirvió, se lo pasa al otro. Creo que somos un tremendo país. O sea, el sello de, somos la tierra maturana. O sea, la colaboración es el sello del aprendizaje. Se aprende en comunidad. Y si no sabemos cómo cerramos las brechas y qué es lo que ha generado un mejor éxito, no lo vamos a hacer. No es solos. No es una organización que se va a ganar un premio porque lo hizo súper bien. Como le digo siempre, Frank Juneman comparte su conocimiento abiertamente en todos los espacios. Y eso es súper importante. Me Súper. entusiasmo, ¿eh? Me Oye, y entusiasmo. nosotros, sí, nosotros estamos lanzando, mañana vamos a lanzar de hecho nuestra campaña de 8M, que en realidad es Abramos Camino a Otras, así se llama, así que también tiene un sello de colaboración, de que podamos, las que han avanzado y que han logrado llegar más arriba, tienen que darle la mano a las que vienen más abajo también, así que eso, y obviamente también los hombres que han llegado arriba también, que le den la mano a esas mujeres que están recién haciendo sus carreras, así que... Oye, un abrazo, muchas gracias, Ilia. Te Vamos a pasaste por la disponibilizar conversación. todos nuestros canales. Recuerden que en los más de 100 grupos de WhatsApp, en todos los espacios, pueden compartir de manera abierta, gratuita, todo el conocimiento para que podamos compartir estas mejores prácticas, para que todos se hagan y se sumen en este espacio. De hecho, les voy a dejar acá el grupo de WhatsApp que tenemos de diversidad e inclusión, que es donde generalmente se dan estas conversaciones, donde todos están compartiendo datos, estudios, oye, a mí me sirvió esto, los proveedores de chocolate también, todos están ahí metidos porque no hay que discriminar lo que hay, nosotros damos chocolate, qué feo, no quiero, oye, si esa empresa quiere dar chocolate y sus trabajadores están felices con el chocolate, dale chocolate. O sea, nada te tiene que decir lo que quiere tu gente, tus trabajadores, tus personas. Pero midamos, gestionamos y mejoremos. Ok, gracias, Ilia, te pasaste. Un abrazo a todas y todos los que se conectaron. Tenemos desde Panamá que se conectaron, así que muchísimas gracias y bueno, les vamos a hacer Nadie llegar dice, toda esta nadie, información. nadie rechaza el chocolate. De hecho, No, los eso es hombres lo verdad, eso es piden. verdad. Los hombres lo reclaman cuando entregamos chocolate, dicen, yo también quiero mi chocolate. Quería.
Ya, un abrazo a todas y a todos. Gracias, Que estén bien. éxito en todo lo que están haciendo. Felicitaciones, admiro enormemente el trabajo que hacen, me encanta. Hemos estado en alianza, yo ya creo que como 2 años en mentorías, haciendo cosas súper importantes. Admiro tu organización, tu equipo y cómo han profesionalizado todo esto. Así es que admiro, felicitaciones y dele con todo nomás, con el positivismo que requiere la situación. Yo voy aquí como la Grinch acompañándolas al lado, pero siempre comprometida con todo lo que significa cerrar las brechas de género en país y en nuestro país y en Latinoamérica. Nosotros te admiramos muchísimo a ti y a toda la red de recursos humanos que realmente también se la juegan, se comprometen por el desarrollo y el talento de nuestro país. Así que un abrazo grande. Un Gracias. besote, que estén Disculpa bien. si pudiera yo hacerme disponible